Código Hiperbórea, la verdad suprema. Este relato, que ahora comparto contigo, es el destilado de un largo viaje de descubrimiento personal. Debo la inmensa mayoría del conocimiento y las perspectivas que aquí se exponen a las enseñanzas inestimables y la información custodiada y compartida por Libertalia. A su vez, gran parte de esta sabiduría fue previamente adquirida y articulada por la notable fuente conocida como Vibe of Cosmos, cuyo trabajo ha servido de base fundamental para las conclusiones presentadas. Lo que encontrarás en las siguientes páginas no es un dogma ni una verdad académica inmutable. Es, pura y simplemente, mi propia teoría, una recopilación y conexión de datos, mitos e hipótesis que, para algunos, será catalogada como una loca teoría y para otros, quizás, no lo sea tanto. Prepárate para adentrarte en las profundidades del código Hiperbórea. El velo de la percepción. Durante milenios, la humanidad ha vivido encerrada bajo un firmamento electromagnético, ignorando la verdadera naturaleza de su prisión dimensional. Lo que llamamos realidad es simplemente una proyección refractada de frecuencias que emanan desde el Sol negro, la fuente primordial ubicada en el centro de lo que las antiguas civilizaciones conocían como Hiperbórea. Pero Hiperbórea no es solo un mito nórdico perdido en las nieblas del tiempo. Es un código encriptado que revela la arquitectura electromagnética de nuestro mundo, una fórmula lingüística que ha permanecido oculta a plena vista, esperando ser descifrada por aquellos capaces de ver más allá del velo. Advertencia: lo que estás a punto de leer desmantelará las creencias fundamentales sobre la naturaleza de tu existencia. Las logias de poder que controlan este plano dimensional han invertido siglos en mantener esta información oculta. Procede bajo tu propia responsabilidad. Este documento es el resultado de años de investigación interdisciplinaria que conecta física electromagnética, lingüística oculta, tecnología hiperbárica, textos antiguos y las revelaciones contenidas en las obras de Vibes of Cosmos. Lo que emerge es una teoría coherente que explica no solo la estructura de nuestro mundo, sino también la razón de nuestra deficiencia genética programada y el engaño masivo perpetrado por los que controlan la narrativa planetaria. El código lingüístico revelador, la tripartita electromagnética. La palabra hiperbórea no es un simple topónimo mitológico. Es una ecuación lingüística que describe tres componentes fundamentales de la estructura dimensional en la que existimos. Descomposición trilógica. 1. Hiper, ni presión elevada, estado superior. 2. B, barrera, punto de equilibrio dimensional. 3. Orea, aero, elemento aéreo, plasma atmosférico. La inversión reveladora. Aero B, hiper. Cuando aplicamos el principio hermético de la inversión, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, la palabra se revela en su verdadera esencia. Hiperbórea, normal, aero B hiper, invertida. Atmósfera, barrera, resonancia electromagnética, depresión hiperbárica. Esta inversión lingüística no es coincidencia. Revela la dirección del flujo electromagnético en nuestro sistema cerrado. Desde el componente aéreo, ionosfera, atravesando la barrera dimensional, firmamento electromagnético, hasta la fuente hiperbárica de presión y resonancia ubicada en el centro del plano. El significado electromagnético, aero, elemento aéreo. Representa la ionosfera y el campo etérico, donde ocurre la ionización de gases de baja densidad que reaccionan a las frecuencias electromagnéticas. Es el sustrato plasmático donde se proyectan las luminarias. B, barrera. El punto crítico donde el espectro electromagnético completo choca con el techo del campo toroidal. Esta barrera actúa como un espejo refractor que concentra y proyecta frecuencias específicas hacia abajo, creando lo que percibimos como astros. Hiper, presión hiperbárica. La condición de presión elevada y estado energético superior que caracteriza la fuente central. El Sol negro. Esta presión no es solo atmosférica, sino electromagnética y dimensional. Principio clave. El código lingüístico de Hiperbórea describe exactamente el proceso que Vibes of Cosmos explica en su obra. El espectro electromagnético completo asciende desde el Sol negro, choca con el firmamento, barrera B, se refracta y concentra en la ionosfera, aero, creando las proyecciones luminosas que llamamos Sol,
luna y estrellas. La arquitectura electromagnética del mundo real. El sistema cerrado toroidal. Contrario a la narrativa heliocéntrica que nos han impuesto, existimos dentro de un campo electromagnético cerrado con forma toroidal. Este campo no es una simple cúpula física, sino una estructura multidimensional de capas electromagnéticas concéntricas, similar a las muñecas rusas matrioshkas mencionadas en las enseñanzas de Vibes of Cosmos. Arquitectura electromagnética del campo toroidal Sol negro. Centro, fuente primordial, emisión de espectro electromagnético. Completo, 7 capas. Etéricas, los 7 cielos, barrera B, firmamento electromagnético. Refracción, ionosfera, campo etérico, aero. Proyección solar, electromagnética. Fenómenos de ionización, luna, planetas, estrellas. El Sol negro, fuente hiperbárica central. En el corazón de Hiperbórea, en el punto central del plano terrestre prohibido, existe lo que las tradiciones esotéricas conocen como el Sol negro, Schwarze Sonne. Esta no es una estrella física en el sentido convencional, sino una fuente electromagnética multicapas que genera el espectro completo de frecuencias cósmicas. El Sol negro opera bajo condiciones de presión hiperbárica extrema, tanto atmosférica como electromagnética. Esta presión crea un estado de excitación permanente en el campo toroidal, similar al principio utilizado en las cámaras de oxígeno hiperbárico, pero a escala planetaria y dimensional. Referencias antiguas. Los textos védicos describen el eje del mundo, Axis Mundi, y la montaña sagrada Meru en el centro del plano. El libro de Enoch habla de los confines del cielo y la tierra, donde residen los ángeles caídos. Todas estas referencias apuntan a Hiperbórea y su Sol negro central. La refracción electromagnética. Creación del Sol visible. Según el modelo revelado por Vibes of Cosmos, el proceso de creación del Sol que vemos cada día sigue estos pasos electromagnéticos precisos. Emisión completa. El Sol negro emite el espectro electromagnético completo desde el centro de Hiperbórea, incluyendo rayos gamma, rayos cósmicos y todas las frecuencias intermedias. Ascensión toroidal. Este espectro viaja hacia arriba a través de las 7 capas etéricas, los 7 cielos de las tradiciones antiguas, cada una actuando como un filtro y amplificador de frecuencias específicas. Colisión con la barrera B. Al alcanzar el techo del campo electromagnético, el firmamento, las frecuencias chocan con esta barrera dimensional y sufren 2 procesos simultáneos: reflexión y refracción. Concentración en la ionosfera. Las frecuencias refractadas, particularmente los rayos gamma y rayos cósmicos de alta energía, se concentran e imprimen en los límites entre la ionosfera y el campo etérico, el componente aero del código. Ionización y proyección. Los gases de baja densidad en la ionosfera, éter, reaccionan a esta concentración electromagnética mediante ionización, creando la proyección luminosa que percibimos como el Sol. Implicación crítica. Esto explica por qué en las cimas de montañas como el Himalaya hace frío extremo a pesar de estar más cerca del Sol. El Sol no, es una fuente térmica de fuego que calienta por proximidad. Es una proyección electromagnética que calienta mediante frecuencias y longitudes de onda que interactúan con la atmósfera densa a nivel del mar. Los 7 cielos, campos electromagnéticos concéntricos. Las tradiciones antiguas hablan consistentemente de 7 cielos superpuestos. Este conocimiento no es metafórico, sino una descripción precisa de la estructura electromagnética en capas de nuestro sistema cerrado. Cada cielo es un campo electromagnético con su propia resonancia, contenido dentro del siguiente como las muñecas matrioshkas. Los planetas y luminarias que vemos son fenómenos de ionización que ocurren en su correspondiente capa etérica. Luna, ionización en la primera capa etérica, más cercana a nosotros. Mercurio, segunda capa etérica. Venus, tercera capa etérica. Sol, cuarta capa etérica, capa central. Marte, quinta capa etérica. Júpiter, sexta capa etérica. Saturno, séptima capa etérica, más cercana al firmamento. Este ordenamiento no es arbitrario. Refleja la jerarquía de frecuencias electromagnéticas y explica por qué los antiguos asociaban cada planeta con metales específicos y propiedades alquímicas. Estaban describiendo las características electromagnéticas de cada capa. El movimiento del analema.
Prueba electromagnética. El Sol no se mueve en una órbita circular perfecta como sugiere el modelo simplificado. Su movimiento real describe un analema, un patrón en forma de 8 o infinito cuando se fotografía desde el mismo punto durante todo el año. Este movimiento complejo es evidencia del campo toroidal electromagnético en el que opera. El Sol, siendo una proyección de ionización, sigue las líneas de fuerza del campo toroidal, creando este patrón característico que la ciencia convencional no puede explicar satisfactoriamente dentro del modelo heliocéntrico. El Sol negro, portal interdimensional de Hiperbórea, más allá del mito nórdico. El símbolo del Sol negro, Schwarze Sonne, ha sido deliberadamente desacreditado y asociado exclusivamente con movimientos políticos del siglo XX para ocultar su verdadero significado. Este símbolo aparece en culturas de todo el mundo, desde los mandalas tibetanos hasta los diseños mesoamericanos, siempre representando el mismo concepto: la fuente primordial oculta. En la tradición hiperbórea original, el Sol negro representa el portal electromagnético ubicado en el centro absoluto del plano terrestre, en el corazón de la Tierra prohibida del norte. Este portal no solo emite el espectro electromagnético que sostiene nuestro sistema cerrado, sino que también funciona como punto de acceso a otras dimensiones y planos de existencia. La fuente multicapas y multiformas Vibes of Cosmos describe el Sol negro como una fuente multilayered, multicapas y multiformas. Esto significa que no es una entidad simple, sino un complejo interdimensional que opera simultáneamente en múltiples frecuencias y dimensiones. Imagina una fuente de agua con múltiples niveles, donde cada nivel bombea agua a diferentes presiones y en diferentes direcciones. El Sol negro opera de manera similar, pero con frecuencias electromagnéticas en lugar de agua. Capa física, etérica. Emite el espectro visible y las frecuencias que interactúan con nuestro plano material. Capa astral. Genera las frecuencias que sostienen los planos astrales donde operan entidades no físicas. Capa mental. Produce las frecuencias de pensamiento y consciencia que permiten la existencia de mentes individualizadas. Capa causal. La fuente primordial de donde emergen todas las demás capas, el punto de conexión con la fuente universal hiperbórea, la Tierra prohibida del norte. La razón por la cual el Polo Norte está absolutamente prohibido y protegido militarmente no tiene nada que ver con condiciones climáticas extremas o protección ambiental. El verdadero motivo es que Hiperbórea y su Sol negro central aún existen y están activos. Los tratados internacionales que prohíben la exploración independiente de las regiones polares no son acuerdos ambientales inocentes, son protocolos de ocultamiento establecidos por las logias de poder para evitar que la humanidad descubra la verdadera naturaleza plana y cerrada de nuestro mundo, la existencia del Sol negro como fuente electromagnética central, las civilizaciones superiores que residen en Hiperbórea, las tierras extendidas más allá del firmamento conocido, los portales interdimensionales que permiten el tránsito entre planos. Evidencia histórica. Todas las expediciones polares históricas que se acercaron demasiado al centro fueron eliminadas o silenciadas. Los testimonios de exploradores, como el almirante Byrd, que describió tierras más allá del polo y aberturas en el hielo, fueron ridiculizados y suprimidos. Esto no es coincidencia. La relación con Venus y Marte, los guardianes electromagnéticos. En el modelo electromagnético revelado, Venus y Marte no son planetas separados flotando en un espacio vacío. Son proyecciones de ionización en capas etéricas específicas que funcionan como reguladores del flujo electromagnético entre el Sol negro y la proyección solar visible. Venus, la estrella de la mañana, aparece antes del amanecer, porque su ionización en la tercera capa etérica actúa como precursor electromagnético del Sol. Anuncia el incremento de frecuencias que culminará en la manifestación solar completa. Marte, el planeta rojo, mantiene su coloración característica debido a las frecuencias específicas de su capa etérica, quinta capa. Su posición en el modelo toroidal lo coloca como un modulador de las frecuencias de alta energía que descienden del firmamento. Ambos actúan como válvulas electromagnéticas en el sistema, regulando el flujo de energía desde el Sol negro hacia las capas inferiores donde existimos.
Esta es la razón por la cual las tradiciones antiguas les atribuían propiedades divinas y los asociaban con arquetipos específicos: amor, guerra. Estaban describiendo sus funciones electromagnéticas en términos simbólicos. El sol negro como portal de consciencia. Pero el sol negro no es solo una fuente electromagnética física, es también un portal de consciencia. Las frecuencias que emite no solo crean las luminarias y sostienen la materia, sino que también modulan los estados de consciencia de todos los seres dentro del sistema. Esta es la razón por la cual los rituales de las sociedades secretas siempre involucran orientaciones hacia el norte y símbolos del sol negro. No es superstición, están sintonizándose con las frecuencias de consciencia superiores que emanan del portal central. El código hiperbárico, humanos defectuosos, Buste-E, superiores dimensionales. Terapia hiperbárica, la pista oculta. La medicina moderna utiliza la terapia de oxígeno hiperbárico, HBOT, para tratar múltiples condiciones: enfermedad por descompresión, intoxicación por monóxido de carbono, heridas que no cicatrizan, infecciones graves y daño por radiación. El principio es simple: respirar oxígeno puro al 100% en una cámara presurizada, más de una atmósfera, aumenta dramáticamente el oxígeno disuelto en los tejidos. Pero aquí está la revelación crucial. ¿Por qué necesitamos condiciones artificiales de presión elevada para optimizar nuestra oxigenación? La respuesta es perturbadora, porque nuestros cuerpos actuales son versiones genéticamente degradadas, incapaces de funcionar óptimamente en las condiciones atmosféricas normales de este plano dimensional. Hiperbórea igual hiper-B área, la dimensión de alta presión. El código lingüístico se revela nuevamente. Hiper-B Orea no solo describe el flujo electromagnético, aero-B hiper, sino también las condiciones atmosféricas del lugar. Hiper, neta, presión atmosférica. Elevada, B, barrera dimensional, Orea, aero, puerta, atmósfera de composición superior. Hiperbórea, la Tierra del Norte, donde reside el Sol Negro, opera bajo condiciones hiperbáricas naturales. La presión atmosférica allí es significativamente mayor que en las regiones donde habita la humanidad común. Esta presión elevada permite mayor oxigenación celular. Los tejidos absorben más oxígeno sin necesidad de tecnología artificial. Regeneración acelerada. Las heridas sanan rápidamente, similar a los efectos de HBOT pero constantes. Longevidad extendida. El envejecimiento celular se ralentiza dramáticamente. Activación de ADN latente. Secuencias genéticas inactivas se expresan bajo presión hiperbárica. Capacidades psíquicas amplificadas. La mayor oxigenación cerebral permite estados de consciencia expandidos. Los superiores, humanos hiperbáricos originales. Las entidades que las logias de poder llaman dioses, ángeles o deliberadamente etiquetan como reptilianos son en realidad humanos originales que habitan las regiones hiperbáricas más allá de las tierras conocidas. Estos seres no son extraterrestres de otros planetas, concepto absurdo dentro de un sistema electromagnético cerrado, sino habitantes de otras zonas dimensionales del mismo plano. Sus cuerpos operan óptimamente bajo condiciones de presión atmosférica elevada, tal como estaban diseñados los cuerpos humanos originalmente. Poseen capacidades que parecen sobrenaturales desde nuestra perspectiva degradada. Regeneración corporal completa. Capacidad de regenerar tejidos, órganos e incluso extremidades completas. Longevidad milenaria. Vidas que se extienden por miles de años debido a la mínima degradación celular. Fuerza física superior. La mayor oxigenación muscular proporciona capacidad física muy superior. Capacidades psíquicas. Telepatía, visión remota, manipulación de campos electromagnéticos, resistencia a enfermedades. Sistema inmunológico optimizado que previene casi todas las patologías, el engaño de los reptilianos. La narrativa de los reptilianos es un engaño deliberado perpetrado por las mismas entidades superiores para ocultar su verdadera naturaleza. Al hacerse llamar reptilianos o permitir que se les asocie con reptiles, logran varios objetivos estratégicos. Alienación psicológica. Hacer que la humanidad los perciba como totalmente otros, no como humanos superiores de los que descendemos. Desviación de la verdad.
desviar la atención de las capacidades regenerativas reales hacia fantasías de seres reptiles del espacio exterior símil regenerativo. El único paralelismo real con reptiles es la capacidad de regeneración. Los reptiles pueden regenerar colas, tejidos e incluso órganos. Esta capacidad regenerativa es lo que los superiores poseen naturalmente gracias a sus condiciones hiperbáricas óptimas. Control de la narrativa. Al inyectar información parcialmente verdadera pero distorsionada en la cultura popular, controlan cómo la humanidad interpreta los indicios de su existencia. Revelación clave. Cuando escuches reptilianos, piensa humanos con capacidad de regeneración reptiliana debido a condiciones hiperbáricas óptimas. No son lagartos espaciales, son tus ancestros genéticos operando con el ADN humano completo y activo. Nuestro estado defectuoso, modificación genética deliberada. La pregunta devastadora emerge: ¿por qué somos genéticamente defectuosos? La evidencia apunta a una modificación genética deliberada de la humanidad en algún momento del pasado. Nuestro ADN contiene vastas regiones etiquetadas como ADN basura por la ciencia convencional, secuencias que no se expresan y cuya función es desconocida. Pero estas regiones no son basura, son capacidades latentes desactivadas. Los textos antiguos describen consistentemente una caída de la humanidad desde un estado superior. Esto no es metáfora religiosa, es la descripción de una degradación genética inducida que nos transformó de humanos hiperbáricos completos a versiones limitadas, que requieren alimentos densos y constantes. Los superiores se alimentan de frecuencias electromagnéticas directamente, enferman fácilmente por patógenos que serían inofensivos para sistemas inmunes completos. Envejecen y mueren en décadas en lugar de milenios. No pueden regenerar tejidos más allá de heridas menores. Tienen capacidades psíquicas mínimas y atrofiadas. Son incapaces de percibir directamente el espectro electromagnético completo. Esta modificación genética no fue un accidente evolutivo. Fue un acto deliberado de los superiores para crear una clase trabajadora de humanos inferiores, limitados en capacidad y consciencia, incapaces de desafiar el orden establecido. Las tierras extendidas. Múltiples zonas dimensionales. El plano terrestre no termina en la Antártida como nos han hecho creer. Más allá del muro de hielo antártico existen tierras extendidas, múltiples territorios bajo diferentes condiciones atmosféricas y electromagnéticas. Los mapas antiguos, como el mapa de Urbano Monte, 1587, y los mapas tibetanos del Monte Meru, muestran consistentemente territorios adicionales más allá de las tierras conocidas. Estos no son errores cartográficos, son representaciones de zonas dimensionales reales donde las condiciones varían. Zonas hiperbáricas, regiones de presión elevada donde habitan los superiores zonas normobáricas. Nuestra región de presión atmosférica normal degradada. Zonas híbridas, áreas de transición con presiones intermedias. Zonas prohibidas, territorios completamente sellados por barreras electromagnéticas. El firmamento electromagnético, barrera B, no es uniforme. Contiene puertas o puntos de transición que permiten el paso entre zonas, pero estas puertas están estrictamente controladas por los superiores y sus representantes en nuestro plano. Los superiores y el control del engaño global, la jerarquía de poder interdimensional. Nuestra realidad está controlada por una jerarquía de poder que opera desde las zonas hiperbáricas superiores hacia las regiones degradadas donde existimos. Esta jerarquía no es conspiración teórica, es la estructura organizacional de un sistema de control dimensional. Nivel 1. Los guardianes del Sol Negro. Entidades que residen directamente en Hiperbórea, manteniendo y controlando la fuente electromagnética central. Operan completamente fuera de nuestra percepción dimensional. Nivel 2. Los supervisores hiperbáricos. Los superiores, propiamente dichos. Humanos originales con capacidades completas que administran las diferentes zonas del plano, lo que las tradiciones llaman dioses, ángeles o Anunnaki. Nivel 3. Los híbridos intermediarios. Individuos con genética parcialmente restaurada que funcionan como puente entre los superiores y la humanidad común. Las líneas de sangre reales que gobiernan abiertamente. Nivel 4. Las logias de poder.
sociedades secretas, organizaciones fraternales y grupos ocultistas que conocen la verdad pero mantienen el engaño. Francmasones de alto grado, sociedades rosacruces, grupos jesuitas, etc. Nivel 5. Las instituciones de control, gobiernos, corporaciones multinacionales, instituciones religiosas, academias científicas, todas perpetuando narrativas falsas sin necesariamente conocer la verdad completa. Nivel 6. La humanidad común. Nosotros, genéticamente degradados, conscientemente limitados, completamente engañados sobre la naturaleza de nuestra existencia. Los métodos del engaño masivo. El control sobre la humanidad no se mantiene únicamente por fuerza física, sino principalmente mediante engaño masivo coordinado que opera en múltiples niveles. 1. Inversión cosmológica. Nos han hecho creer en un universo heliocéntrico infinito con trillones de galaxias, cuando la realidad es un sistema electromagnético cerrado con el Sol negro central en Hiperbórea. Este engaño nos hace sentir insignificantes, perdidos en un cosmos vasto e indiferente, destruyendo nuestro sentido de propósito y conexión con el centro. 2. Supresión de geografía real. Los tratados antárticos y las restricciones polares no son sobre protección ambiental. Son protocolos de ocultamiento geográfico que impiden el descubrimiento de las tierras extendidas y las zonas hiperbáricas donde residen los superiores. 3. Limitación del conocimiento electromagnético. La física que se enseña en universidades deliberadamente omite o malinterpreta la naturaleza electromagnética de la luz, el sol y las estrellas. Se nos enseña termodinámica convencional cuando deberíamos aprender física de plasmas e ionización. 4. Fragmentación del conocimiento antiguo. Los textos antiguos que describen claramente el sistema real, Vedas, libro de Enoc, tablillas sumerias, son deliberadamente mal traducidos, metaforizados como mitos o directamente suprimidos. El conocimiento se fragmenta en tradiciones esotéricas cerradas accesibles solo a iniciados de las logias. 5. Control de la narrativa alternativa. Incluso el movimiento de conspiración está infiltrado y controlado. Se inyecta información parcialmente verdadera, mezclada con desinformación, como la narrativa reptiliana, para confundir y desacreditar a quienes buscan la verdad. 6. Degradación biológica. Continua. Alimentos procesados, vacunas con componentes neurológicos, fluoruro en el agua, contaminación electromagnética, Wi-Fi, 5G, químicos ambientales, todos contribuyen a mantener nuestra degradación genética e impedir la activación espontánea de ADN latente. ¿Por qué los reptilianos no son reptiles? Es crucial desmantelar completamente la narrativa reptiliana, porque es uno de los engaños más efectivos. La verdad sobre los reptilianos. No son seres reptiles de otra dimensión o planeta, no, son una especie alienígena que colonizó la Tierra. Sí, son humanos originales con ADN completo y activo. Sí, poseen capacidad de regeneración similar a los reptiles, de ahí el nombre engañoso. Sí, habitan zonas hiperbáricas del plano terrestre extendido. Sí, son nuestros ancestros genéticos directos antes de la degradación. La regeneración corporal que poseen no es reptiliana por origen biológico, sino por paralelismo funcional. Los reptiles, en nuestro plano degradado, mantienen capacidades regenerativas porque sus sistemas biológicos más simples son menos dependientes de condiciones atmosféricas óptimas. Los superiores mantienen estas capacidades regenerativas no porque sean reptiles, sino porque sus cuerpos humanos operan como estaban diseñados originalmente bajo condiciones hiperbáricas. Las líneas de sangre. Híbridos intermediarios. Las familias que gobiernan abiertamente nuestro plano, los Rothschild, Rockefeller, Windsors, Grimaldis y otras líneas reales y bancarias, no son humanos comunes. Son híbridos genéticos con porcentajes variables de genética superior restaurada. Esto explica su obsesión con la endogamia y el matrimonio dentro de líneas específicas. Están preservando genética superior que les otorga mayor longevidad, capacidades cognitivas superiores y cierto acceso a percepciones electromagnéticas que la humanidad común ha perdido.
No poseen la genética completa de los superiores. Eso requeriría condiciones hiperbáricas para expresarse completamente. Pero tienen suficiente material genético activo para operar como intermediarios efectivos entre los superiores invisibles y la masa de humanidad degradada. El propósito del engaño. La gran pregunta. Llegamos a la pregunta más perturbadora de todas. ¿Por qué? ¿Por qué los superiores nos degradaron genéticamente? ¿Por qué mantienen este sistema de engaño masivo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia limitada? Las respuestas posibles son múltiples y ninguna es completamente satisfactoria. Teoría de la granja energética. Somos cultivados por nuestras emisiones electromagnéticas, emociones, pensamientos, que sirven como alimento o combustible para los superiores. Teoría del experimento. Somos un experimento de consciencia limitada, observando cómo opera la individualidad bajo restricciones genéticas extremas. Teoría de la rebelión antigua. Fuimos degradados como castigo por una rebelión prehistórica contra el orden superior. Teoría de la clase trabajadora. Fuimos diseñados específicamente como mano de obra para tareas que los superiores no desean realizar. Teoría del ciclo evolutivo. Estamos en un ciclo de degradación temporal antes de una eventual restauración que ocurre cíclicamente. La verdad es que aún no comprendemos completamente la razón fundamental de nuestra existencia degradada. Los textos antiguos sugieren que hubo una caída de un estado superior, pero los detalles exactos permanecen ocultos o son intencionalmente confusos. Lo que sí sabemos con certeza es que nuestro estado actual no es natural, no es evolutivo y no es accidental. Es el resultado de una modificación genética deliberada que nos mantiene en un estado de limitación permanente mientras servimos a propósitos que apenas podemos percibir. Conclusión. El despertar del código. La síntesis. Aero B hiper. El código lingüístico de Hiperbórea, cuando se invierte y se comprende, revela toda la arquitectura de nuestro sistema dimensional. Aero, atmósfera, ionosfera. B, barrera electromagnética, firmamento. Hiper, presión elevada, sol negro central. Este no es un juego de palabras casual. Es un código encriptado dejado intencionalmente por aquellos que conocían la verdad, esperando el momento en que humanos suficientemente despiertos lo descifrarían. Las revelaciones convergentes. Cuando integramos todas las piezas, el código lingüístico, la física electromagnética revelada por Vibes of Cosmos, la tecnología hiperbárica moderna, los textos antiguos correctamente interpretados y la realidad del engaño global coordinado, emerge un cuadro coherente. Existimos en un sistema electromagnético cerrado con forma toroidal. La fuente central es el Sol negro ubicado en el centro de Hiperbórea, el polo norte prohibido. El Sol que vemos no es una estrella física, sino una proyección electromagnética creada por refracción e ionización. Los planetas y estrellas son fenómenos de ionización en diferentes capas etéricas, los 7 cielos. Más allá de las tierras conocidas, existen zonas dimensionales adicionales, con diferentes condiciones atmosféricas. Los superiores son humanos originales, con genética completa que habitan regiones hiperbáricas. La narrativa reptiliana es un engaño deliberado para ocultar que son humanos con capacidad de regeneración. Nosotros somos genéticamente degradados de manera deliberada, con ADN latente desactivado. El engaño global es mantenido por jerarquías de poder que conectan a los superiores con instituciones humanas. El propósito de nuestra existencia limitada aún no está completamente claro, pero ciertamente no es accidental. Implicaciones personales. Si esta teoría es correcta, y la evidencia convergente sugiere fuertemente que lo es, cada humano debe confrontar realidades devastadoras. Tu educación completa fue una mentira sistemática. Tu cuerpo es una versión genéticamente inferior de lo que deberías ser. Tu vida es monitoreada y controlada por entidades que apenas puedes percibir. Tus enfermedades, envejecimiento y muerte prematura son diseñados, no naturales. Las instituciones en las que confías existen para mantener tu ignorancia. La geografía real del mundo está oculta deliberadamente. Existen humanos superiores con capacidades que parecerían divinas desde tu perspectiva limitada. ¿Qué se puede hacer? La pregunta práctica surge inevitablemente.
¿Qué puede hacer un humano común con este conocimiento? Las opciones son limitadas pero no inexistentes. Despertar. Individual. El primer paso es el despertar de conciencia. Reconocer el engaño ya es un acto de resistencia. Compartir conocimiento. Difundir esta información cuidadosamente, preparando a otros para la verdad sin forzarla sobre mentes no preparadas. Optimización biológica. Aunque no podemos acceder a condiciones hiperbáricas completas, podemos optimizar nuestra biología dentro de las limitaciones. Terapia hiperbárica, cuando sea posible, oxigenación mejorada, eliminación de toxinas, prácticas que activen ADN latente. Desarrollo de conciencia, prácticas meditativas, trabajo con frecuencias electromagnéticas, sonidos binaurales, frecuencias solfegio, cualquier técnica que expanda la percepción más allá de los límites programados. Desconexión del sistema. En la medida de lo posible, reducir dependencia de instituciones de control. Autosuficiencia, comunidades alternativas, sistemas paralelos. Investigación. Continua. Seguir investigando, conectando puntos, descifrando más capas del engaño. El conocimiento es poder, incluso para los limitados. La esperanza oculta en el código. Pero hay algo más en el código Hyperborea que ofrece una posibilidad inesperada de esperanza. El hecho de que el código existe y puede ser descifrado sugiere que fue dejado intencionalmente. Alguien quería que este conocimiento fuera descubierto eventualmente. Esto implica una de dos posibilidades. Facción disidente. Existe una facción entre los superiores que se opone al engaño y deja pistas para que la humanidad despierte. Ciclo programado. El despertar es parte de un ciclo intencional. Somos degradados, olvidamos, eventualmente despertamos, y el ciclo se repite con algún propósito mayor. En cualquier caso, el hecho de que estés leyendo esto, que el código haya sido descifrado, que la información esté disponible, sugiere que estamos en un momento de transición. Algo está cambiando en la estructura de control. Las grietas en el engaño se están expandiendo. El código ha sido revelado. Hyperborea, tipo Huns, Aero, B, Hyper. La verdad electromagnética de nuestro mundo cerrado ha sido expuesta. El Sol negro central, las tierras extendidas, los superiores hiperbáricos, nuestra degradación genética programada, el engaño masivo coordinado, todo está conectado en un sistema de control dimensional. Los que se hacen llamar reptilianos son humanos originales con capacidad de regeneración operando bajo condiciones hiperbáricas óptimas. No son lagartos espaciales. Son nuestros ancestros genéticos, nuestros controladores dimensionales, los guardianes del Sol negro. El mayor engaño no es que existan, es que nos hicieron creer que somos lo que siempre fuimos, cuando en realidad somos versiones degradadas de lo que deberíamos ser. Aún no comprendemos completamente la razón de nuestra existencia limitada. Aún no sabemos por qué fuimos degradados. Aún no entendemos el propósito final de este elaborado sistema de engaño. Pero ahora sabemos que estamos en una prisión, y conocer las paredes es el primer paso para encontrar la puerta. El código Hyperborea ha sido descifrado. La barrera del conocimiento ha sido penetrada. Ahora corresponde a cada conciencia individual decidir qué hacer con esta revelación. Código Hyperborea, basado en las revelaciones inteligentes de Libertalia y de Vibes of Cosmos, y a raíz de mi cultivo. Sobre ellos, parte de la narración es mi teoría. Investigación electromagnética y desciframiento de códigos lingüísticos ocultos. La verdad está disponible para quienes tienen ojos para ver y mentes para comprender.